Shalom, 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 shalom lekulam, shalom berajot, Eret Israel, shalom. Hoy quiero compartir con vosotros sobre la genealogía, sobre el linaje Yehudí, que todos decimos tener. Pero tal linaje y genealogía no tiene sentido si es que nos adoptas la emuná judía, observante, práctica, obediencia. Eso es lo importante. Ya nos advirtió sobre eso en las instrucciones de Moshe Rabenu, también el nuevo pacto renovado, también nos advierte de que no perdamos tiempo en genealogías y linajes, más bien adoptar la emuná. ¿Y qué es emuná? Emuná es conocimiento, es costumbre, práctica, hábito, estilo de vida. Y también está en Hitgalut, revelaciones. También habla sobre los que dicen ser yehudí no lo son, a eso detesto, dice. Podés tener linaje yehudí, pero no actuar como tal. Es como uno, por ejemplo, uno que nace en Buenos Aires y actúa como un paraguayo, por ejemplo. O un paraguayo, uno nacido en Asunción, Paraguay, y actúa como un cualquier boludez. Entonces, esos no son. Aquí en Paraguay, en Latinoamérica toda, el esfínter anal así le hace a los hombres y a las mujeres sobre los europeos. Demasiado se quiere ser europeo. Y eso, quiero hablarles sobre eso. Que me enteré ayer. Quiero compartirles. Les voy a hablar sobre mi genealogía para que tengan una idea. Sucede que la familia de mi abuelo vinieron entre 14 a Paraguay. A finales del siglo XIX o a principios del siglo XX. Eso ya no tiene importancia, pero vinieron. Mi abuelo me dijo que nació en 1901. Pero él ya vino ya siendo un pibe, siendo un chaval, vino a Paraguay. O sea que un poco, eso no lo creo mucho a mi abuelo paterno. Él era el menor de todos, 1901 dice, falleció. Y entonces, pero vamos a ver qué pasó. Vinieron ellos 7 varones, 4 mujeres, son 11. Y su papá, su mamá, 13, y su abuela materna, 14. Vinieron a Paraguay y vinieron a la campaña, se instalaron en la campaña y se dedicaron al cultivo de la caña dulce y industrializaron como licores, como industrializaron como azúcar en granos, industrializaron todos los productos que cultivaban, industrializaron y enviaban al puerto de Buenos Aires, lo vendían a toda la Argentina, lo vendían al Brasil y también a Europa. Eran muy ricos, pero muy, muy, muy árabes. Muy árabes. ¿Por qué muy árabes? Porque tenían promedio 10 mujeres cada uno. Y esas 10 mujeres le dieron un promedio de 5 hijos más o menos. Entonces, ¿qué pasa con mi abuelito?
Yo cuando nací, al 68, me iba cada fin de semana a la campaña y él estaba ahí. Yo compartía de niño, adolescente, joven. Hasta que falleció prácticamente yo compartía con él en cada en cada vacaciones de verano. Me iba a la campaña. Y él hablaba en guaraní. Por lo visto vino de Europa y directo de su idioma, sea español, francés, italiano, hebreo, árabe, vinieron directo al guaraní. No hablaban castellano, solamente guaraní en la campaña. Entonces, mi abuela, que es la mamá de mi papá, tuvieron prácticamente alrededor de 10 hijos por ahí. Mi papá hoy en día ya tiene 80 y algo, son muy longevos. Y bueno, sucede que mi abuelito había sido la posguerra de contra la Triple Alianza en Paraguay, contra Argentina, Brasil y Uruguay. Al terminar quedaron 30.000 personas. Después de esa guerra vinieron mis abuelos de algún lugar de Europa o Medio Oriente. Ahora, ¿por qué les digo esto de algún lugar de Europa o Medio Oriente? Porque ellos vinieron y eran muy atractivos, en extremo, que no se veía fácilmente por acá. Tenía ojos claros, nariz grande, eran blancos. Y sucede que mi abuelo y sus hermanos iban de juerga, de pueblo en pueblo, e inclusive a la capital. Y cuando iban de juerga en juerga, iban muchos a caballo. Iban 100, 200, 300 kilómetros. Y se quedaban una semana. Depende. Depende de la situación. Depende del tiempo y depende de la distancia. Y en esas visitas en los pueblos y en la capital, como todo árabe, porque son árabes, eso sí, ellos daban embarazadas, se casaban con las mujeres allá en esos lugares. Mi abuelo ya estaba casado con mi abuela, pero como no hay divorcio, no había nada, entonces mi abuelo daba un nombre y un apellido diferente. A una mujer le daba apellido italiano, Parcatillo, por ejemplo. A otra le daba apellido hebreo, Zafalín, por ejemplo, Cupilín, Tipilín, Mipilín, por ejemplo. O a otro le daba apellido portugués, Tacapreu, Sucupreu, o algo así, un apellido. O a otro le daban apellidos españoles, por ejemplo, Ayadadu, Uaduda, Catayadua, Matallada, o algo así. Entonces España, así le daban apellidos a sus mujeres y a sus hijos. Entonces ellos la visitaban una vez al año o quizá una vez cada 2 años, pero estaban ahí sus mujeres y le tenían miedo porque eran muchos, iban a caballo y iban con sus peones. Entonces ellos se casaban con ellas y le daban sus apellidos, le daban apellidos. Y mi abuelo tenía facilidad de idiomas, hablaba italiano, hablaba español, portugués. Y entonces él se hacía pasar, depende de la situación, con tal mujer se hacía pasar de portugués, con tal mujer se hacía pasar de español, con tal mujer se hacía pasar de italiano. Entonces, y le daban distintos apellidos. Y llegaban a crecer y eran todos medio hermanos. Sucede que mi papá mi papá vino a vivir en la capital. Mi papá y todos sabían, a pesar que no había caminos, no había tele, radio, no había diario, no había nada, todos sabían esas cosas. Y eran medio hermanos de mi papá y su hermano. Pero venía y su PC era con mi abuela. Y mi abuela falleció en el año 1948, 49 más o menos. Ni a 50 años no llegó, pero con casi
alrededor de 10 hijos. Dejó todo en bandada, y se dispersaron sus hijos. Cada uno se fue con un tío, con un padrino. Mi papá se fue con su padrino. Un tío se casó, el mayor de todos. O sea, la menor se volvió sirvienta de los parientes más ricos. O sea, se dispersaron todos, pobrecitos. Entonces no es que tengan mucho cariño por su papá, ellos. Ahora yo entiendo por qué no es que le querían tanto. Yo siempre me preguntaba, ¿es tan bueno abuelo? Decía. Había sido mi querido abuelito. Y después de que falleció su esposa, con quien él era verdaderamente, él era González con mi abuela. Y en su cédula puso González. O sea que mi abuelito murió como González. Después un día, él vivía en la casa de mi tío el mayor, o en la casa, él le puso por mi tío Eladio el mayor, mi tío Israel, mi tío Jesús, mi papá, en esas casas vivía él. Él siempre se iba así le puso nombre. Y a mí siempre me decía, vos le parece mucho a los judíos, me decía. Los judíos son añá, vos querés ser añá, me decía. Los judíos son malos, me decía. Y él era muy judío, había sido. A uno de sus esposas le dijo que vino de Israel. Y él a sus hijos les enseñó la Torá, le trajo el pergamino de la Torá en hebreo. Por lo visto manejaba el hebreo. Le trajo el talit de oración, kippah. Todo eso sus hijos hoy son yehudí confesos, porque su papá era yehudí, dice. Es mi abuelo. Y a nosotros nos enseñó a odiar a los yehudí. Por lo visto no quería que nos juntemos ni nos conozcamos. Y sucede que a eso que les dio, mi abuelo les dio el apellido hebreo o italiano o portugués o español. Sucede que esos son hipermillonarios. Mi abuelo quizás no le dio dinero o plata, pero les dio algo muy preciado, que es el judaísmo. A nosotros no nos dio el judaísmo, a mi familia y a mí, pero a ellos les dio. Pero no era necesario que nos dé, porque su costumbre, hábito y estilo era muy diferente. Siempre le preguntaba, abuelo, ¿vos de dónde viniste? Y no, yo soy del pueblito Unión, me decía. Ah, ¿y tu papá de dónde vino? Y de acá del pueblito Unión, me decía. ¿Paraguayo era tu papá? Sí, paraguayo nosotros somos, me decía. Pero en guaraní, ¿verdad? Y guaraní hablaba palabras cortadas nomás. Hacía que como que sabía hablar demasiado, pero como que entendía muy bien, pero usaba frases cortadas, palabras cortadas. Y a sus otras esposas y a sus otros hijos les dio el judaísmo. Hoy son muy millonarios ellos. Ese apellido que les dio y ese judaísmo les sirvió para ser ricos. Así que no sean desagradecidos con mi abuelo. Ellos nunca le dieron un mango a mi abuelo, nunca le ayudaron. Mi abuelo creció con nosotros. O sea, quiero decir que creció, vivía con nosotros y con el hermano de mi papá. Así, nosotros no éramos ricos y tampoco pobres, pero éramos así ricos entre pobres, así con sobreabundancia, con las gracias, sobreabundante gracia vivíamos, sin necesidad. Pero los otros muy millonarios. Y decían y dice por nosotros, esos son chií, eso así nomás son, dice por nosotros. Como si fuera que a nos gusta ser pobres o qué. Eso pelotudo, hijo de puta. Ahora quiero saber nomás, ahora le voy a decir. Entonces mi abuelo viene un día muy enfermo y mi papá le lleva al médico. Y le dice el médico, es próstata, eso hay que operarle. Y se operó de próstata. Y después un día viene mi abuelo paterno, mi abuelo materno, también enfermo,
Y se va y le dice, debe ser próstata. Y no, no era próstata. Y mi abuelo materno le dice, no señor, no es próstata, le dice. Yo solamente una mujer. Esos son de hombres que tocan mujeres de mala vida, tiene próstata, dijo mi abuelo materno. Y no era próstata, era un problema estomacal. Arurú se llama hepatitis. Entonces sucede que mi abuelo paterno se operó de próstata, ¿verdad? Y ya tenía ya casi 80 o más de 80 años. 1980 y algo ya. Y había sido él las consecuencias de haber tenido muchas mujeres sucias, mujeres malas. Por eso es que se enfermó de próstata. Mujeres que tenían concha sucia. De ahí naciste, hijo de puta. Somos pobres pero dignos, somos hijos legítimos, no somos hijos que, ¿entendés? Nosotros somos González, él era González. A ustedes les dijo que era judío, les dijo que era judío italiano, les dijo que era judío portugués, les dijo que era judío español, pero nosotros nos dijo paraguayo, la sinceridad, realidad. Nosotros crecimos. Mi abuelo era González, nació González, y González murió en su cédula. ¿Entendés? Vos sabés, esto es réplica, es reacción a tus ofensas, millonario, hijo, era. Vos sos igual a esos niños de la calle, parias, que no tienen papá ni mamá. Mi abuelo vivía en la casa de mi papá, en la casa de su otro hijo, de su tío Israel, tío Jesús, tío Eladio y mi papá, tía Elodia, sus hijos de mi abuela. ¿Ah? Pero en sus casas quizás se iba de visita 1 o 2 días, porque ustedes son millonarios y su abuelo es de la campaña. ¿Ah? Y su papá es de la campaña, ¿verdad? Y no pueden mostrar. Pero cuando falleció hicieron Shiva 1 semana. ¡Ja! Duelo por él. Pero ¿de qué te sirve? No le diste un mango. Mi papá le consiguió para su sueldo de excombatiente de la guerra del Chaco. Además anduvieron mucho, de aquí para allá. Venían y se iban, venían y se iban. Esos hijos de puta del Estado. Así le tenían a los excombatientes. Y después un mísero sueldo. Pero mi abuelo no necesitaba tener dinero, porque le proveíamos nosotros y mis tíos y mis primos. Pero tenía y guardó y murió con mucha plata, que era su sueldo de excombatiente. Mísero sueldo. Hoy en día les quieren llegar, ya no hay más con vida excombatiente y quieren hacer llegar a su casa, wow. Siempre retrasado, eso estúpido, hijo uquera, hijo uque, hijo ocara, hijos ilegítimos significa ocara, hijos de afuera, así son, retrasados, mal agradecidos. Ahora entiendo, y los hermanos de mi abuelo, peor que mi abuelo, más hijos, más esposas. Les daba apellidos árabes, apellidos alemanes, apellidos italianos. Y hoy en día son multimillonarios utilizando esos apellidos. A mí me hubiera gustado tener uno de esos apellidos, claro que sí. Con eso yo iba a ser muy rico. Pero con González es muy difícil. Pues yo sé ser rico, yo sé ser millonario, yo sé de clase alta, yo sé ser. Y no como vos, pedazo de mierda, que tenés plata y te juntás con esos míseros pobres porque no sabes ser, sos sin valor, te duele lo que se te dice. Y vos me podés decir millones de veces, y esto derecho a réplica que tengo, que se te caiga el sayo. No te voy a dar nombre, pero vos sabés, ustedes saben, vosotros sabés quiénes son. Hacé lo que yo hago. Tienen canales, tienen diarios, tienen radios. Yo también tengo canal ahí en Facebook acá. Tengo radio a través de WhatsApp, audio, y tengo también a través de Facebook diario para escribir. De toda la instrucción, la Torah que estudié por adopción nomás. Por todo lo que vi, cómo era, a mí me gustaba. Y mi abuelo materno, ahí la diferencia
entre un yehudí ortodoxo y un yehudí nominal. Mi abuelo paterno era un yehudí nominal que obedecía a Torah, pero desobedeció y cometió un pecado grave de que tuvo muchas esposas con diferentes nombres porque no existía el divorcio, pero no les dio igualdad de condiciones. Le hizo más rica a algunos y a otros le hizo más pobre. Eso es pecado, abuelito. Ya estás muerto, pero que en paz descanses. Eso es pecado. Si tenés muchas esposas, según la costumbre yehudí y según la costumbre árabe, debes darle a toditas las esposas igual condición. Ahora entiendo por qué Medio Oriente, por qué mi papá nunca me contó sobre esto. De que papá tiene muchos hermanos multimillonarios que son hijos de otras mujeres, son medios hermanos. Porque en vez de quererlo lo vamos a odiar porque nosotros no somos esa condición. Y encima de esos pelotudos dicen, ese es mi pariente, y se jacta de mí. Ese es mi pariente, pobre, así nomás quiere ser. Y sí, miserablemente pobre soy frente a vos. La peor mierda que puedo decir por mí soy frente a vos. Porque soy extremadamente millonario a ustedes. Eso, toda la mierda que pueden decir por mi papá, mi mamá y por mí, es correcto. Frente a ustedes soy la peor mierda. Porque nunca vamos a tener todo la riqueza que ustedes tienen. Pero no tenés necesidad de jactarte, de decir, es nuestro pariente y son mierda, miserablemente por. No tenés necesidad. Eso es pecado, pedazo de mierda. Hijo o cara. Paria. Esos niños en la calle son como vos. Tienen tu nivel. ¿Entendés? Tu nivel tiene un pedazo de estúpido. Y sucede que los árabes que vinieron a principios del siglo XX eran todos los hermanos de mi abuelo con distintos, que cambiaban sus apellidos. Lo mismo que mi abuelo hacía. Y el papá de mi abuelo también hizo lo mismo. Tuvo muchas esposas y muchos hijos. Para 1935, 32, cuando hubo la guerra contra Bolivia, el Paraguay ya tenía nuevamente el 1.000.000 de habitantes. Y esos fieros que pelearon la guerra contra Argentina, Brasil y Bolivia, esos paraguayos fieros, que 5 años le cagó a patada a Argentina, le cagó a patada a Uruguay, y no pudo contra Brasil, pero le peleó 5 años a Brasil. Bueno, eso desapareció esa camada, pero ahora aparecieron los árabes, los judíos árabes. Por eso ahí a Bolivia vino, invadió el Chaco y les echaron a patada en un ratito, en 3 años, ¡pum!, fuera. Estos paraguayos de hoy en día, o sea, nosotros somos mucho más que esos paraguayos antes de la guerra contra la Triple Alianza. Porque si tocas el avispero y de verdaderamente estamos decididos, si ya no tenemos nada que perder, así como yo, atajate. Atajate. Ahora entiendo por qué Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia le tienen un cagazo a Paraguay, porque saben la sangre que hay en Paraguay hoy en día, los paraguayos. Hay sangre de Medio Oriente, muy. Ahora entiendo la guerra de Medio Oriente, porque Jacob le dio bendiciones diferentes a sus hijos y cada hijo es más rico que otro. No da gusto que tu hermano sea más rico y vos no. No da gusto eso. Los hermanos tienen que ser iguales. No da gusto que tu medio hermano sea más rico que vos y vos no. No da gusto eso. Aunque vos labure igual. Laburar vas a decir, pero no. Laburando no se tiene plata. Haciendo negocios se tiene plata. Comerciando se tiene plata. Vos, Aragán, que te sentás en tu oficina y ganas plata. Herencia de tus viejos y de tus abuelos, que son los mismos que los míos.
Quería hablar sobre el linaje. Que ustedes, que todo eso son linajes yehudí. Mi abuelo enseñó judaísmo a la otra esposa y a los otros hijos. A nosotros no, pero yo lo adopté. Pero escuchaba sabidurías de él. No tiene sentido, no tiene valor que tu sangre sea yehudí árabe y vos seas un degenero, y vos seas un depravado, y vos seas un siguiendo el mismo pecado de hacer hijo de aquí por allá y abandonando. Yo no tengo ni un hijo, por suerte. Con las pocas mujeres que tuve, les decía, yo no quiero hijo. Entonces tomaban pastillas. Y cuando me dejaba de ellas, le hacía seguimiento a ver si tenían hijos. Y les miraba y no tengo hijos. Ahora algo que no entiendo de las mujeres, hablando de las mujeres, es ¿por qué las mujeres cuando se dejan a algún tipo aman tanto su pilín, su pija, besan, chupan todo, ay, le miran con tanto cariño? Y luego cuando se dejan el tipo dice, así no tenía, dice. ¿Para qué? ¿Te volvés ridícula así? O algo para que ni una otra mujer le tenga. Qué bolude. Y bueno, es lógico y normal. Es lo mismo que digamos nosotros, ¿y qué tal era esa mujer? Tenía una teta así de chiquitito. Tenía una concha así de grande. Lo mismo. Boludez. El que dice no me queda mal. No, es correcto eso. Puta decían por mí, por eso me da por la bola. Lloraban yo por mí cuando yo les dejaba. O me dejaban. Lloraban ya lágrimas. Y después, qué puta, la pija tan grande me tengo. Y después decía, así nomás tiene él. Y como lloraba, será. ¡Ah, me dejó, me dejó! Puta nomás vos sos, para coger nomás era, no para casarte. Encima de eso pobre. ¿Qué puta yo me voy a casar con una mujer pobre para seguir siendo pobre, tío? Andate a la puta.